Mi novia me llamó princeso cuando me negué a pagarle la salida a todas sus amigas. Dijo que iba a buscar a alguien que le diera la vida que se merecía y al final lo consiguió. Estábamos en el restaurante más caro de la ciudad, rodeados de sus 5 amigas que no paraban de pedir platillos y vinos caros. Cuando llegó la cuenta, Daniela me la pasó con esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando esperaba que yo hiciera algo sin cuestionar. Miré el total, $4,200, por una cena, para gente que ni siquiera me había dirigido la palabra en toda la noche. Deslicé la cuenta de regreso hacia ella. Daniela, esto es demasiado. Puedo pagar lo nuestro, pero tus amigas pueden cubrir lo suyo. El silencio en la mesa fue inmediato. Sus amigas intercambiaron miradas, algunas levantando las cejas con expresiones de sorpresa y desprecio. Daniela me miró como si acabara de escupir en su plato. ¿Perdón? Su voz sonó fría, cortante. Dije que puedo pagar nuestra parte, pero... ¡Ay, princeso! Me interrumpió con una risa falsa, que hizo eco en las amigas. ¿En serio vas a hacer esto aquí? ¿Frente a mis amigas? La palabra princeso salió de su boca como veneno disfrazado de cariño. Sus amigas comenzaron a reír entre dientes, cubriéndose la boca con las manos, pero sin ocultar su diversión ante mi humillación. No estoy haciendo nada, respondí manteniendo la calma, aunque sentía la sangre hirviendo bajo mi piel. Solo estoy siendo razonable. Razonable, repitió Daniela con sarcasmo, volteando hacia sus amigas. Chicas, ¿escucharon? Mi novio está siendo razonable. Las risas se intensificaron. Mónica, su mejor amiga, una rubia de cabello largo que siempre me había tratado con desdén, se inclinó hacia adelante. Daniela, cariño, tal vez deberías buscar a alguien que pueda darte la vida que mereces. Un hombre de verdad, no un princeso. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras. El mesero se acercó tímidamente, la cuenta aún sin pagar en su charola. Daniela tomó su bolso, se puso de pie con movimientos dramáticos y me miró desde arriba. ¿Sabes qué, Matías? Tienes razón. Voy a buscar a alguien que me dé la vida que merezco. Alguien que no me avergüence frente a mis amigas por 4,000 míseros dólares. Daniela. No, ya terminamos. Paga tú la cuenta si tanto te importa el dinero. Y salió del restaurante con sus amigas siguiéndola como una procesión de juicio, todas lanzándome miradas de desprecio al pasar. Me quedé ahí sentado, con la cuenta en la mano y la atención de todo el restaurante sobre mí. El mesero carraspeó incómodo. Saqué mi tarjeta y pagué. Los $4,200. Cada centavo dolió, pero no tanto como la humillación que acababa de sufrir. Mientras firmaba el recibo, algo dentro de mí cambió. No fue tristeza, no fue rabia, fue claridad absoluta. Conocí a Daniela hace 3 años en una galería de arte. Yo trabajaba como ingeniero civil en una firma reconocida, ganaba bien pero no era millonario. Ella trabajaba en relaciones públicas para una marca de cosméticos, un puesto que sonaba más importante de lo que realmente era. Desde el principio, hubo una dinámica extraña. Ella siempre esperaba que yo pagara todo, que la llevara a lugares caros, que le comprara regalos costosos. Y yo, como un idiota enamorado, lo hacía sin cuestionar. Pero en los últimos 6 meses, las exigencias habían escalado. Ya no era solo una cena cara ocasional o un regalo en fechas especiales. Era todo el tiempo. Sus amigas se habían vuelto parte constante de nuestra vida, y todas compartían la misma actitud. Yo debía financiar su estilo de vida porque era el hombre de la relación. Esa noche en el restaurante no fue la primera vez que me llamó princeso. Lo había hecho antes, siempre con esa sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que llevaba un filo cortante. Lo hacía cuando me negaba a comprarle algo, cuando sugería alternativas más económicas, cuando osaba cuestionar sus gastos. Y cada vez lo hacía frente a otras personas, como si mi vergüenza la divirtiera. Llegué a mi departamento, un lugar moderno de 2 habitaciones que había comprado con mi propio esfuerzo, y me serví un whisky. Mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes de Daniela. Espero que estés contento. Me hiciste quedar como una idiota. Mis amigas tienen razón. Nunca fuiste suficiente para mí. No respondí. En cambio, abrí mi laptop y comencé a revisar algo que había estado posponiendo. Las finanzas compartidas.
Técnicamente no vivíamos juntos, pero en el último año había estado pagando su renta temporalmente, porque ella estaba entre empleos. También pagaba su auto, su teléfono, y le había dado acceso a una de mis tarjetas de crédito para emergencias. Las emergencias resultaron ser ropa de diseñador, tratamientos de spa y cenas caras con sus amigas. En total, había gastado más de $80,000 en ella en un año. $80,000 que nunca me agradecerían, que nunca reconocerían, que solo servían para mantener su imagen de mujer exitosa frente a sus amigas. Mi teléfono sonó. Era una llamada de Daniela. Dejé que fuera al buzón. Inmediatamente, otro mensaje. Si no contestas, voy a suponer que todo terminó de verdad. Sonreí. Eso era exactamente lo que quería. Pero no iba a hacerle las cosas tan fáciles. Al día siguiente, comencé a hacer llamadas. Primero, al banco para cancelar su acceso a mi tarjeta de crédito. Segundo, al arrendador de su departamento para notificarle que no renovaría el pago de su renta. Tercero, a la agencia de autos para cancelar el plan de financiamiento que yo cubría. Todo esto lo hice metódicamente, sin emoción, como si estuviera cerrando proyectos de trabajo. Porque eso era exactamente lo que era, cerrar un capítulo que había consumido demasiado de mi tiempo, dinero y dignidad. Daniela no se comunicó en todo el día. Probablemente esperaba que yo fuera el primero en disculparme, en rogar por su perdón, en suplicar que me diera otra oportunidad. Pero yo había aprendido algo importante esa noche en el restaurante. La humillación tiene un precio, y el mío ya estaba pagado. Esa tarde, mientras revisaba unos planos en mi oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto. Daniela, en un yate, abrazada de un hombre que reconocí inmediatamente. Rodrigo Salazar, hijo de uno de los constructores más ricos de la ciudad. El mensaje decía: encontré a alguien que sí puede darme lo que merezco. Gracias por enseñarme lo que no quiero en un hombre. Miré la foto durante un largo momento. Rodrigo Salazar. Lo conocía profesionalmente. De hecho, había trabajado en 2 proyectos con la empresa de su padre. Lo que Daniela no sabía, lo que sus amigas no sabían, lo que nadie en su círculo superficial sabía, era que Rodrigo Salazar tenía fama de ser el peor tipo de hombre. Mujeriego, manipulador, y conocido por dejar a sus novias en ruina emocional y financiera. Pero había algo más que Daniela no sabía, algo que estaba a punto de cambiar todo. Guardé mi teléfono y volví a mi trabajo, con una sonrisa que no había tenido en meses. 2 semanas pasaron sin que Daniela se comunicara conmigo. Su silencio era predecible. Había conseguido exactamente lo que quería. Un hombre con dinero que no cuestionara sus gastos, que la paseara en yates, que cumpliera cada uno de sus caprichos sin pestañear. Las redes sociales de Daniela se convirtieron en un escaparate de su nueva vida. Fotos en restaurantes exclusivos, viajes a Cancún, bolsos de diseñador que costaban más que el sueldo mensual de una persona promedio. Y en cada foto, Rodrigo Salazar aparecía con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien. Sus amigas comentaban cada publicación con emojis de corazones y frases como «Te lo mereces, reina» o «Esto es lo que se llama un upgrade». Mónica, la rubia insoportable, incluso compartió una de las fotos con el texto: «Cuando finalmente encuentras a un hombre de verdad y no a un princeso». No voy a mentir. Las primeras veces que vi esas publicaciones sentí una punzada. No de celos, sino de rabia por haber invertido tanto en alguien tan superficial. Pero esa rabia se transformó en algo más útil: determinación. Lo que Daniela no sabía era que yo había seguido con mi vida de manera estratégica. Cancelé todos los pagos que hacía por ella, pero no le había dicho explícitamente que lo había hecho. Quería que lo descubriera por sí misma, que enfrentara las consecuencias de sus decisiones sin la red de seguridad que yo había sido. El primer golpe llegó una semana después de su foto en el yate. El arrendador de su departamento la llamó informándole que tenía 15 días para pagar la renta atrasada o desalojar. Daniela, confiada en que yo seguiría pagando como siempre, no había cubierto ni un solo mes. Me enteré porque la escuché quejarse en una historia de Instagram, aunque rápidamente la borró. El segundo golpe fue su auto. La agencia le notificó que el plan de financiamiento estaba cancelado y que debía devolver el vehículo o asumir los pagos ella misma.
Recibí un mensaje suyo a las 11 de la noche, el primero en semanas. Matías, ¿cancelaste los pagos de mi departamento y mi auto? Esperé 3 horas antes de responder. Una táctica de manipulación que ella había usado conmigo incontables veces. Sí, ya no estamos juntos, así que ya no hay razón para que yo cubra tus gastos. Su respuesta fue inmediata. Eres un maldito resentido. No puedo creer que seas tan miserable. Tú me dejaste, Daniela. Conseguiste lo que querías. Ahora yo también. No respondió después de eso. Pero supe que el mensaje la había afectado, porque sus publicaciones en redes sociales disminuyeron drásticamente. Ya no había fotos diarias con Rodrigo. Ya no había alardeos constantes. El silencio me decía más que cualquier palabra. Mientras tanto, yo me enfoqué en mi trabajo con una intensidad renovada. Sin la distracción constante de las demandas de Daniela, sin la presión de financiar un estilo de vida que no me correspondía, mi productividad se disparó. Terminé un proyecto importante 3 semanas antes de lo previsto, lo que me ganó el reconocimiento de los socios principales de la firma. Fue durante una reunión con esos socios que conocí a Elena. Arquitecta, 32 años, con una sonrisa genuina y una pasión por su trabajo que era evidente en cada palabra que decía. No usaba ropa de diseñador. No tenía cientos de miles de seguidores en redes sociales, pero cuando hablaba sobre sus proyectos, sus ojos brillaban con una luz que nunca había visto en Daniela. Comenzamos a trabajar juntos en un desarrollo residencial de lujo. Las reuniones se extendían más de lo necesario, las conversaciones derivaban en temas personales, las risas se volvieron frecuentes. No estaba buscando una relación. Después de Daniela, lo último que quería era involucrarme emocionalmente con alguien. Pero Elena era diferente. No esperaba que yo pagara todo. De hecho, insistía en dividir las cuentas cuando salíamos a comer para discutir el proyecto. No presumía su vida en redes sociales. No me llamaba princeso ni me humillaba frente a otros. Era refrescante. Era sano. Era lo que debió haber sido mi relación con Daniela desde el principio. Un mes después de la ruptura, recibí una llamada de Rodrigo Salazar. Fue extraño porque nunca habíamos tenido ese tipo de relación cercana. Solo nos conocíamos profesionalmente y nuestras interacciones habían sido siempre formales. Matías, necesito hablar contigo sobre un tema delicado. Dijo, su voz sonaba tensa, diferente a su usual tono arrogante. ¿Qué pasa, Rodrigo? Es sobre Daniela, tu exnovia. Mi estómago se tensó. ¿Qué hay con ella? Mira, sé que ustedes terminaron y que ahora ella está conmigo. Pero hay algo que necesitas saber porque esto te involucra directamente. Me senté en mi escritorio, preparándome para lo que vendría. Daniela me dijo que ustedes siguen casados, que solo están separados temporalmente pero que legalmente siguen siendo esposos. Me tomó un segundo procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Rodrigo, Daniela y yo nunca nos casamos, ni siquiera vivíamos juntos. Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. Entonces me mintió. Su voz ahora sonaba fría, calculadora. Me dijo que estaban casados y que tú eras un marido abusivo que la controlaba financieramente. Por eso necesitaba que yo le ayudara con sus gastos mientras tramitaba el divorcio. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia. La traición y la manipulación de Daniela no tenían límites. Rodrigo, te puedo asegurar que nunca estuvimos casados. Y sobre el control financiero, la realidad es exactamente lo contrario. Yo pagaba todo para ella. Ya veo, respondió él. Eso explica muchas cosas. Mira, Matías, voy a ser honesto contigo. Daniela me ha estado sacando dinero con la excusa de los gastos legales del supuesto divorcio. Le he dado más de $50,000 en el último mes. No pude evitar soltar una risa amarga. Bienvenido al club. Esto no se va a quedar así, dijo Rodrigo con una determinación que reconocí. Voy a exponer a esta mujer por lo que es, una estafadora. Rodrigo, déjame darte un consejo, le dije, aunque parte de mí disfrutaba su sufrimiento. Daniela es experta en hacerse la víctima. Si la confrontas directamente, te va a voltear la historia y vas a quedar como el malo. Necesitas pruebas concretas. Las tengo. Todas las transferencias, todos los mensajes donde me pedía dinero para supuestos abogados de divorcio. Todo. Entonces úsalas sabiamente. Colgamos y me quedé mirando mi teléfono. La ironía era casi poética.
Daniela había buscado a un hombre rico que le diera la vida que merecía, y había encontrado a alguien que no toleraría su manipulación de la misma manera que yo lo había hecho durante tanto tiempo. Esa noche, Elena y yo cenamos en un pequeño restaurante italiano del centro. Nada ostentoso, nada pretencioso, solo buena comida y mejor compañía. Te ves diferente, me dijo Elena mientras compartíamos una botella de vino tinto. Más ligero, como si te hubieran quitado un peso de encima. Así es exactamente como me siento, admití. Estuve en una relación tóxica durante años y no me había dado cuenta hasta que terminó. ¿La chica que siempre publicaba fotos en yachts y restaurantes caros? Preguntó con una sonrisa conocedora. ¿La conoces? Solo de vista en eventos sociales, siempre me pareció el tipo de persona que mide su valor por las etiquetas de su ropa. Esa es una descripción perfecta. Elena tomó mi mano por encima de la mesa. Mereces a alguien que te valore por quien eres, no por lo que puedes darle. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante 3 años con Daniela, nunca había sentido que me valoraran por mí mismo. Siempre fui un medio para un fin, una cartera con piernas, un príncipe de cuento que debía cumplir todos sus deseos sin esperar nada a cambio. 2 días después, el escándalo explotó. Rodrigo Salazar publicó en sus redes sociales todas las pruebas de las mentiras de Daniela. Capturas de pantalla de conversaciones donde ella le pedía dinero para abogados inexistentes, transferencias bancarias con conceptos falsos, incluso una grabación de audio donde Daniela admitía que había exagerado su situación para obtener más dinero de él. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Las mismas amigas que habían celebrado su upgrade ahora estaban en modo control de daños, borrando comentarios previos y tomando distancia. Mónica, la insoportable, incluso publicó algo como: siempre sospeché que algo no estaba bien, cuando apenas semanas atrás había estado celebrando la relación. Mi teléfono explotó con mensajes. Amigos en común preguntándome si había visto lo que pasaba. Algunos incluso me ofrecieron disculpas por haber creído la versión de Daniela sobre nuestra ruptura. Aparentemente, ella había estado diciendo a todos que yo era un hombre controlador y tacaño, que la había dejado en la ruina emocional. Pero el mensaje que más me impactó llegó a medianoche. Era de Daniela. Matías, por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. No respondí inmediatamente. Dejé que el mensaje se quedara ahí, sin leer según su perspectiva, mientras yo decidía cuál sería mi siguiente movimiento. Daniela había pasado semanas presumiendo su nueva vida, humillándome indirectamente en redes sociales, permitiendo que sus amigas me ridiculizaran públicamente. Ahora que su castillo de mentiras se había derrumbado, venía a buscarme. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi departamento, llegaron más mensajes. Matías, sé que estás viendo esto. Por favor. Todo lo que dijo Rodrigo está sacado de contexto. Necesito que me ayudes a aclarar las cosas. Tú sabes cómo soy realmente. La última frase me hizo reír con amargura. Sí, sabía cómo era realmente. Por eso estaba exactamente donde estaba. Decidí responder, no por compasión, sino porque quería que quedara claro que mi silencio había sido una elección, no una debilidad. Daniela, no tengo nada que aclarar. Lo que Rodrigo publicó es asunto entre ustedes dos. Yo solo quiero seguir con mi vida. Su respuesta llegó en segundos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Estoy siendo destruida públicamente y tú actúas como si no te importara. Tú me destruiste públicamente hace semanas cuando me llamaste princeso frente a tus amigas, cuando publicaste que habías encontrado a un hombre de verdad, cuando permitiste que me ridiculizaran en redes sociales. Esta es solo la consecuencia de tus decisiones. Eso fue diferente. Estaba enojada, y yo estoy en paz. No voy a involucrarme en tu drama, Daniela. Resuelve tus problemas tú sola. Bloqueé su número después de eso. No necesitaba más de su manipulación y sus intentos de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones. Los siguientes días fueron reveladores. Varios conocidos comenzaron a contarme historias sobre Daniela que nunca había escuchado. Un amigo de un amigo me contó que ella había intentado la misma estrategia con un novio anterior, inventando historias para conseguir dinero. Una compañera de trabajo de su empresa de cosméticos me confió que Daniela había sido despedida meses atrás por malversación de fondos menores, pero que había logrado llegar a un acuerdo para evitar cargos legales. Cada revelación me mostraba que la mujer con la que había estado durante 3 años era una completa desconocida para mí. O tal vez siempre había sido así,
y yo había estado demasiado cegado por lo que creía que era amor. Elena se convirtió en mi refugio durante esos días caóticos. No hacía preguntas invasivas, no me presionaba para hablar si no quería, simplemente estaba ahí. Una tarde, mientras trabajábamos en el proyecto residencial, me dijo algo que se quedó conmigo. Sabes, Matías, hay una diferencia entre estar con alguien porque lo necesitas y estar con alguien porque lo eliges. La primera es desesperación disfrazada de amor, la segunda es libertad. Tenía razón, con Daniela, yo había sido una necesidad, un recurso, una solución a sus problemas financieros. Con Elena, apenas estábamos comenzando a conocernos, pero ya sentía que era una elección mutua basada en respeto y admiración genuina. Una semana después de que Rodrigo expusiera a Daniela, recibí una llamada de Mónica. Sí, la misma Mónica que me había llamado princeso aquella noche en el restaurante. Matías, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito decirte algo importante sobre Daniela. ¿Por qué debería escucharte, Mónica? Tú fuiste una de las personas que más disfrutó humillarme. Lo sé y lo siento. De verdad lo siento. Pero hay algo que necesitas saber. Daniela está planeando algo contra ti. Eso captó mi atención. ¿Qué tipo de algo? Está diciendo que vas a ir a buscarla, que vas a suplicarle que vuelva porque no puedes vivir sin ella. Está preparando a todas sus amigas para grabar el momento y publicarlo en redes sociales para rehabilitar su imagen. La audacia era impresionante. Incluso después de todo, Daniela seguía creyendo que podía manipularme. Mónica, gracias por avisarme, pero no tengo ninguna intención de buscar a Daniela. Ella está tan convencida de que lo harás que ya tiene todo preparado. Va a estar en el café donde tuvieron su primera cita este sábado a las 3 de la tarde esperándote. Pues va a esperar mucho tiempo. Matías, hay algo más. La voz de Mónica se volvió más seria. Daniela me confesó algo cuando estaba borracha hace unos días. Dijo que nunca te amó realmente, que desde el principio solo estuvo contigo porque eras su plan de respaldo, mientras encontraba a alguien con más dinero. Lo siento, sé que es duro escuchar esto. No fue duro, fue liberador. Esa confesión eliminaba cualquier duda residual que pudiera haber tenido sobre si había tomado la decisión correcta al alejarme de ella. Gracias por decirme, Mónica, pero honestamente eso solo confirma lo que ya sabía. Yo fui una pésima amiga contigo, admitió ella. Todas lo fuimos. Nos dejamos llevar por el dinero de Rodrigo y por las apariencias. Pero ahora que veo cómo terminó todo, me doy cuenta de que el verdadero hombre era el que siempre estuvo ahí, pagando cuentas que no le correspondían y soportando humillaciones sin decir nada. Mónica, aprecio la disculpa, pero no cambia nada. Ustedes mostraron quiénes son realmente. Yo también. Colgué sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque cada día me alejaba más de ese mundo tóxico. Tristeza porque había perdido 3 años de mi vida en una relación que nunca tuvo fundamento real. El sábado a las 3 de la tarde, mientras Daniela supuestamente me esperaba en aquel café, yo estaba en el cine con Elena viendo una película que ella había querido ver. No era una película cara en un cine exclusivo. Era un cine normal, con palomitas normales, y la mejor compañía que había tenido en años. Elena no sabía nada sobre el supuesto encuentro que Daniela había planeado. No había razón para decirle. Esa parte de mi vida estaba cerrada, archivada, superada. Esa noche, Mónica me envió capturas de pantalla. Daniela había publicado una historia en Instagram desde el café, con un texto que decía: algunas personas no merecen segundas oportunidades. Cuando no aparecen ni para pedir perdón, sabes que tomaste la decisión correcta. La ironía me hizo sonreír. Ella había convertido mi ausencia en una victoria para sí misma, cuando en realidad solo demostraba lo desconectada que estaba de la realidad. Pero la verdadera sorpresa llegó el domingo por la mañana. Un artículo en un blog de chismes locales tituló: La verdad detrás del escándalo Salazar. Más víctimas salen a la luz. El artículo detallaba cómo otras 3 mujeres habían contactado al blog después de ver la publicación de Rodrigo, cada una con historias similares sobre Daniela. Una había sido su compañera de departamento y Daniela la había dejado con deudas sin pagar. Otra era una prima lejana a quien le había pedido prestado dinero para una emergencia médica que nunca existió. La tercera era una ex compañera de trabajo que había cubierto por ella en múltiples ocasiones cuando Daniela faltaba al trabajo para irse de viaje. El patrón era claro.
Daniela había estado haciendo esto durante años, usando a las personas como recursos desechables, manipulando situaciones para su beneficio y descartando a quien ya no le fuera útil. Mi teléfono sonó. Era un número privado. Contesté con cautela. ¿Matías? Era la voz de una mujer mayor que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Soy Gabriela, la madre de Daniela. Necesito hablar contigo sobre mi hija. Mi cuerpo se tensó. Esto no lo había anticipado. Señora Gabriela, con todo respeto, no creo que tengamos nada de qué hablar. Por favor, solo dame 5 minutos. Es importante. Algo en su voz me hizo acceder. 5 minutos. Matías, sé lo que mi hija te hizo. Sé cómo te trató, cómo te usó. Y necesito que sepas que yo no la crié así. No sé en qué momento se convirtió en esta persona, pero lo que le está pasando ahora es consecuencia de sus decisiones. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque Daniela está en mi casa ahora, completamente destruida. Ha perdido su departamento, su auto, sus amigas la han abandonado, y Rodrigo la está demandando por fraude. Está en la peor crisis de su vida y sigue sin entender que ella misma causó todo esto. Esperé, sin saber qué responder. No te estoy pidiendo que la perdones o que vuelvas con ella. Solo necesitaba que supieras que como madre estoy avergonzada de las decisiones que tomó mi hija y quería pedirte disculpas en su nombre, porque sé que ella nunca lo hará. Señora Gabriela, aprecio sus palabras, pero lo que pasó entre Daniela y yo ya está en el pasado. Le deseo lo mejor a su hija, pero mi vida ahora va en otra dirección. Lo entiendo. Gracias por escucharme, Matías. Fuiste demasiado bueno para ella. Colgó antes de que pudiera responder. La llamada de la madre de Daniela me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía una satisfacción oscura al saber que Daniela finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Por otro lado, una pequeña parte de mí, la parte que la había amado genuinamente hace años, sentía algo parecido a la lástima. Pero esa parte era cada vez más pequeña, más lejana, como un eco que se desvanece. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad sorprendente. El escándalo de Daniela se convirtió en viejo chisme, reemplazado por otros dramas en las redes sociales. La vida seguía su curso, indiferente a las tragedias personales que se desarrollaban en su interior. Elena y yo nos hicimos más cercanos. Nuestros almuerzos de trabajo se convirtieron en cenas que no tenían nada que ver con el proyecto. Hablábamos de todo, desde arquitectura hasta series de televisión, desde viajes soñados hasta miedos profundos. Era refrescante tener conversaciones que no giraran alrededor de dinero, apariencias o expectativas superficiales. Una noche, mientras caminábamos por el parque después de cenar, Elena me preguntó directamente sobre Daniela. ¿Todavía piensas en ella? Consideré la pregunta honestamente, a veces. No con nostalgia o arrepentimiento, sino más bien con asombro de que no me diera cuenta antes de lo que realmente era nuestra relación. ¿Y qué era? Una transacción. Ella me daba compañía y yo pagaba por el privilegio de tenerla a mi lado. Nunca fue amor real, al menos no de su parte. Elena asintió pensativa. ¿Sabes qué es lo más triste? Que probablemente ella piensa que eso es amor, que conseguir cosas de alguien equivale a ser amada. Tenía razón. Daniela había confundido el amor con la provisión material. Había medido el valor de las relaciones por el tamaño de las cuentas pagadas y los regalos recibidos. Y al final, esa confusión la había llevado a su propia destrucción. 2 semanas después de la llamada de su madre, Daniela apareció en mi oficina. No había anuncio previo, no había mensajes de advertencia. Simplemente estaba ahí cuando salí de una reunión, sentada en la sala de espera de la recepción. Se veía diferente. El maquillaje perfecto había sido reemplazado por una cara lavada que mostraba ojeras profundas. La ropa de diseñador había dado paso a jeans simples y una sudadera. El cabello que siempre llevaba perfectamente arreglado ahora estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Matías se puso de pie cuando me vio, sus ojos inmediatamente llenándose de lágrimas. Por favor, necesito hablar contigo. Miré alrededor de la recepción. Mis colegas disimulaban su curiosidad detrás de pantallas de computadora, pero sabía que todos estaban prestando atención. Era la última escena que quería protagonizar en mi lugar de trabajo. Daniela, no puedes presentarte aquí sin avisar. Lo sé, pero no contestabas mis llamadas y esto no podía esperar más. ¿Qué es tan urgente? Mi vida se está cayendo a pedazos, Matías. No tengo dónde vivir,
Perdí mi trabajo, todas mis amigas me dieron la espalda y Rodrigo me está demandando por $100,000 que según él le robé. Daniela, lamento que estés pasando por eso, pero no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan frío? Su voz se elevó, atrayendo aún más atención. Estuvimos juntos 3 años. ¿Eso no significa nada para ti? Significó algo, hasta que me humillaste públicamente. Me llamaste princeso. Me dijiste que habías encontrado a alguien mejor. Y luego descubrí que nunca me amaste realmente. Su rostro palideció. ¿Quién te dijo eso? No importa quién. Lo que importa es que ahora veo nuestra relación por lo que realmente fue. Y francamente, Daniela, te deseo lo mejor. Pero no voy a ser tu red de seguridad otra vez. Solo necesito un lugar donde quedarme por unas semanas, hasta que consiga trabajo y pueda pagar mi propio departamento. La petición era tan predecible que casi me hizo reír. Después de todo lo que había pasado, después de toda la humillación y la manipulación, todavía creía que podía volver a usarme como su plan de respaldo. No, ¿no? ¿Solo eso? ¿No tienes nada más que decir? No, Daniela, no puedes quedarte conmigo. No puedo ayudarte financieramente. No puedo ser parte de tu vida de ninguna manera. Lo siento, pero eso es todo. Esto es por esa arquitecta, ¿verdad? Su tono cambió de súplica a acusación. Te vi con ella el otro día. Ya la reemplazaste, como si yo no hubiera significado nada. Elena no es tu reemplazo. Y sí, estoy saliendo con ella, pero eso no tiene nada que ver con mi decisión. Aunque no estuviera con nadie, mi respuesta seguiría siendo no. Daniela se quedó mirándome con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Sabes qué, Matías? Tenías razón. Eres un princeso amargado que no puede superar que lo dejaron por alguien mejor. Y tú eres alguien que todavía no entiende por qué está donde está. Espero que algún día lo logres, Daniela. De verdad lo espero. Me di vuelta y regresé a mi oficina, dejándola parada en la recepción. A través de la ventana la vi marcharse, con los hombros caídos y la cabeza gacha. Una pequeña parte de mí sintió compasión, pero la parte más grande, la parte que había aprendido la lección, sabía que ayudarla solo prolongaría su incapacidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esa noche, mientras le contaba a Elena lo sucedido durante una cena en mi departamento, ella escuchó en silencio antes de decir algo que me sorprendió. Sabes, parte de mí siente lástima por ella. No justifica lo que te hizo, pero es triste ver a alguien tan perdido en sus propias ilusiones. Eres más compasiva que yo, admití. Yo solo siento alivio de que ya no sea mi problema. No es falta de compasión, Matías. Es autopreservación. Hay una diferencia entre tener empatía por el sufrimiento de alguien y permitir que ese sufrimiento se convierta en tu responsabilidad. Elena tenía una manera de ver las cosas que me hacía reflexionar. Con Daniela, cada problema era mi responsabilidad de resolver. Cada crisis requería mi intervención. Cada capricho demandaba mi atención y mi dinero. Con Elena había un equilibrio. Ella tenía sus problemas y yo los míos, y nos apoyábamos mutuamente sin perder nuestra individualidad. Una semana después del encuentro en mi oficina, Mónica me contactó nuevamente, esta vez con información que no esperaba. Matías, pensé que deberías saber esto. Daniela está diciendo que estás acosándola, que no la dejas en paz, que constantemente le envías mensajes pidiéndole que vuelva. ¿Qué? Eso es completamente falso. Yo la bloqueé hace semanas. Lo sé, todas sabemos que es mentira, pero está tratando de ganar simpatía con quien la escuche. Algunas personas le están creyendo, especialmente gente que no los conoció a ninguno de los dos muy bien. ¿Por qué me estás diciendo esto, Mónica? Pensé que tú y Daniela eran mejores amigas. Éramos, hasta que me pidió dinero prestado usando la misma historia que usó con Rodrigo. Me dijo que necesitaba pagar a un abogado por un juicio que tú supuestamente le habías iniciado. Le presté $5,000. Luego descubrí que no hay ningún juicio y que usó el dinero para irse de fin de semana a Acapulco con un tipo que conoció en una aplicación de citas. Lo siento, Mónica. Sé lo que se siente ser usada por ella. Lo sé, y por eso te llamo. Daniela no va a parar hasta que alguien la detenga. Está cayendo en una espiral cada vez más profundo y arrastrando a quien pueda con ella. ¿Qué sugieres que haga? Documentar todo. Guardar cualquier comunicación que tengas con ella, cualquier intento de contacto. Si esto escala, necesitarás pruebas de que tú no la estás acosando.
Seguí el consejo de Mónica. Tomé capturas de pantalla de todas las conversaciones, guardé los correos de voz que Daniela había dejado antes de que la bloqueara, y documenté el incidente en mi oficina con un reporte oficial a Recursos Humanos. No quería llegar a necesitar esas pruebas, pero prefería tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Mientras tanto, mi relación con Elena florecía de maneras que nunca había experimentado con Daniela. No había drama constante. No había demandas imposibles. No había juegos mentales ni manipulación. Solo dos personas adultas construyendo algo juntos, paso a paso, con respeto mutuo y comunicación honesta. Un mes después, Elena y yo hicimos nuestro primer viaje juntos. Nada extravagante, solo un fin de semana en la playa a 3 horas de la ciudad. Fue simple, relajado, perfecto. No necesitábamos el resort de 5 estrellas o el yate privado para disfrutar el tiempo juntos. La compañía era suficiente. Fue durante ese viaje que Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Matías, ¿alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó con Daniela? Miré el océano, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la arena entre mis dedos. No, respondí honestamente. Me arrepiento del tiempo que perdí, del dinero que gasté, de la dignidad que sacrifiqué, pero no me arrepiento de que haya terminado. Si no hubiera pasado por eso, no estaría aquí ahora contigo. Elena sonrió y tomó mi mano. A veces las peores experiencias nos llevan a los mejores lugares. Tenía razón, y mientras veía el atardecer junto a ella, me di cuenta de que finalmente había encontrado algo real, no una transacción disfrazada de relación, no una actuación para las redes sociales, sino una conexión genuina basada en valores compartidos y respeto mutuo. Pero la historia con Daniela aún no había terminado completamente. Faltaba un último capítulo, uno que cambiaría todo de maneras que nunca hubiera imaginado. 3 meses después de mi último encuentro con Daniela, recibí una citación legal. Mi corazón se hundió cuando vi el sobre oficial. Daniela me estaba demandando por daños emocionales y abandono financiero. Según los documentos, ella alegaba que yo la había dejado en una situación de vulnerabilidad al cancelar repentinamente todos los pagos que nos habíamos comprometido mutuamente a mantener, y que esto le había causado estrés emocional severo que requería tratamiento psicológico. La demanda solicitaba $120,000 en compensación. Llamé inmediatamente a un abogado, Ricardo Fuentes, un hombre de 50 años con reputación de ser implacable en casos de familia y relaciones civiles. Revisó los documentos con expresión seria. Esto no tiene fundamento legal, dijo finalmente. No estaban casados, no tenían hijos, no compartían propiedades. Los pagos que hacías eran voluntarios, no contractuales. Ella no tiene caso. Entonces, ¿por qué lo hace? 2 razones posibles. 1. Realmente cree que tiene derecho a tu dinero. 2. Está tratando de presionarte para que llegues a un acuerdo extrajudicial y le des algo de dinero para que retire la demanda. No voy a darle ni un peso más. Ricardo sonrió. Bien, entonces vamos a contrademandar. Tengo algunas ideas. Durante las siguientes semanas, mientras preparábamos nuestra defensa y contrademanda, más detalles sobre la vida actual de Daniela salieron a la luz. Mónica, quien ahora parecía haber asumido el papel de informante no oficial, me mantuvo al tanto. Daniela está viviendo con su madre, pero la relación es tensa. Su madre la está presionando para que consiga trabajo, cualquier trabajo, pero Daniela se niega a aceptar algo que considere por debajo de su nivel. ¿Y Rodrigo? La demanda de él sigue adelante. Aparentemente tiene pruebas irrefutables del fraude. Daniela podría enfrentar cargos criminales si no llegan a un acuerdo. La situación se estaba complicando para Daniela de maneras que yo nunca había anticipado. Parte de mí se sentía justificado, pero otra parte, cada vez más pequeña, se preguntaba si todo esto era necesario. Elena me sacó de esas dudas una noche mientras cenábamos en su departamento. Matías, vas a preguntarte si fuiste demasiado duro con ella. Vas a cuestionarte si podrías haber manejado las cosas diferente. Pero recuerda esto. Tú no creaste esta situación. Daniela lo hizo con sus decisiones. Tú solo te negaste a ser su salvavidas. Tenía razón. Yo había establecido límites saludables. El hecho de que esos límites tuvieran consecuencias para Daniela no era mi responsabilidad. La audiencia preliminar de la demanda se llevó a cabo en un juzgado civil un martes por la mañana.
Llegué temprano con Ricardo, ambos vestidos formalmente. Daniela llegó 15 minutos tarde, acompañada de un abogado que se veía tan confiado como alguien que sabe que está defendiendo un caso perdido. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la sala, vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo real. No la manipulación teatral que solía usar, sino un miedo genuino de lo que podría pasar. El juez revisó los documentos de ambas partes. La demanda de Daniela y nuestra contrademanda por difamación y acoso, basada en las mentiras que había estado difundiendo sobre mí. Señorita Daniela, comenzó el juez después de revisar todo, ¿tiene usted algún documento que demuestre que el señor Matías tenía una obligación legal de realizar los pagos que menciona? Su abogado se aclaró la garganta. Su señoría, la obligación era moral, no contractual. Existía una relación de pareja donde se habían establecido patrones de apoyo financiero. ¿Patrones de apoyo financiero? El juez alzó una ceja. ¿Había cohabitación? No, su señoría. ¿Hijos en común? No, su señoría. ¿Algún acuerdo por escrito? No, su señoría. Pero entonces no hay base legal para esta demanda, interrumpió el juez. Los pagos voluntarios en una relación de noviazgo no crean obligaciones legales futuras. La demanda queda desestimada. Vi cómo el rostro de Daniela se descomponía. Su abogado intentó protestar, pero el juez lo silenció con un gesto. En cuanto a la contrademanda del señor Matías, continuó el juez, veo que tiene documentación de declaraciones falsas realizadas por la señorita Daniela. Esto procederá a juicio si las partes no llegan a un acuerdo. Después de la audiencia, en el pasillo del juzgado, el abogado de Daniela se acercó a Ricardo. Mi clienta está dispuesta a retirar cualquier declaración pública si el señor Matías retira su contrademanda. Ricardo me miró. La decisión era mía. Acepto, dije finalmente, pero con una condición. Que firme un documento donde reconozca que todas las declaraciones que hizo sobre mí eran falsas y que se compromete a no contactarme nunca más. Si viola eso, la contrademanda se reactiva automáticamente con daños triplicados. El abogado asintió y se retiró a consultar con Daniela. 10 minutos después regresó con el acuerdo firmado. Fue extraño. Después de meses de drama, de manipulación, de mentiras y acusaciones, todo terminó con una firma en un papel. Daniela ni siquiera me miró cuando salió del juzgado. Simplemente se fue, con los hombros caídos y la derrota escrita en cada línea de su cuerpo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Ricardo mientras guardaba los documentos. Liberado, respondí honestamente. Finalmente liberado. Esa noche celebré con Elena en su departamento. No fue una celebración grandiosa, solo una cena simple y una botella de vino. Pero significaba más que cualquier cena cara en restaurantes exclusivos con Daniela. ¿Entonces todo terminó?, preguntó Elena. Todo terminó, confirmé. Legalmente, emocionalmente, de todas las formas posibles. ¿Y cómo te sientes realmente? Sin los lugares comunes sobre liberación y cierre. Pensé en su pregunta cuidadosamente. Me siento como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Durante 3 años viví en esta realidad alternativa donde pensaba que el amor significaba sacrificio unilateral, donde creía que si daba lo suficiente, eventualmente sería valorado. Ahora veo lo equivocado que estaba. Elena tomó mi mano. El amor verdadero es mutuo. No es una transacción ni un sacrificio. Es una elección que ambas personas hacen todos los días. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Con Daniela nunca hubo elección mutua, solo expectativas unilaterales y manipulación disfrazada de afecto. Gracias, le dije, por mostrarme cómo puede ser una relación real. 2 semanas después, Mónica me envió un último mensaje informativo. Daniela se mudó a otra ciudad. Guadalajara, creo. Su madre finalmente la convenció de empezar de cero en otro lugar. Pensé que querrías saberlo. Gracias por avisarme, Mónica. Espero que encuentre lo que está buscando, sea lo que sea. Matías, antes de que dejemos de hablar definitivamente, quiero disculparme una vez más. Fui cómplice de su comportamiento tóxico. Te traté mal porque ella lo hacía y yo pensaba que era normal. No lo era. Mónica, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Y con ese mensaje, cerré ese capítulo de mi vida completamente. 1 año después de aquella noche en el restaurante donde todo comenzó, me encontré sentado en el mismo lugar,
Pero esta vez, todo era diferente. Elena estaba frente a mí, radiante con un vestido azul que hacía juego con sus ojos. No habíamos venido a impresionar a nadie ni a demostrar nada. Simplemente queríamos celebrar nuestro aniversario en un lugar que, irónicamente, marcaba el final de mi vida anterior y el comienzo de la nueva. ¿Alguna vez imaginaste que volverías aquí?, preguntó Elena con una sonrisa mientras hojeaba el menú. Honestamente no, pero me gusta la idea de reemplazar un mal recuerdo con uno bueno. El mesero se acercó, el mismo que había presenciado mi humillación aquel día. Me reconoció inmediatamente y su expresión mostró sorpresa al verme con alguien diferente. Buenas noches, señor. Me alegra verlo de nuevo. Ordenamos sin mirar los precios, sin preocuparnos por impresionar a nadie. La conversación fluyó naturalmente sobre nuestro proyecto de trabajo, que había resultado en un éxito rotundo. El desarrollo residencial que diseñamos juntos había ganado un premio de arquitectura sustentable y nos había abierto puertas a proyectos más ambiciosos. He estado pensando en algo, dijo Elena mientras compartíamos el postre. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminaron las cosas con Daniela? No, respondí sin dudar. Me arrepiento del tiempo que perdí, pero no de cómo terminó. Ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Yo necesitaba aprender a valorarme. ¿Sabes algo de ella? Solo lo que ocasionalmente escucho. Según Mónica, está trabajando en una tienda departamental en Guadalajara. Vendiendo perfumes, creo. Aparentemente, dejó las redes sociales por completo. ¿Crees que haya aprendido algo? Consideré la pregunta. Espero que sí, pero honestamente, ya no es mi preocupación. Cada quien construye su propia vida con las decisiones que toma. La conversación derivó hacia temas más alegres. El viaje que planeábamos a Italia, el departamento que estábamos considerando comprar juntos, los planes de abrir nuestra propia firma de arquitectura e ingeniería. Con Elena, todo era colaboración. Dividíamos gastos equitativamente, tomábamos decisiones juntos, nos apoyábamos mutuamente sin perder nuestra individualidad. Era lo que siempre debió ser una relación, y nunca fue con Daniela. Cuando llegó la cuenta, Elena tomó su tarjeta antes de que yo pudiera sacar la mía. «Mi turno», dijo con firmeza. «La próxima la pagas tú». Era un detalle pequeño, pero significativo. Representaba todo lo que era diferente en esta relación. Equilibrio, respeto, reciprocidad. Mientras salíamos del restaurante, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Matías, soy Daniela. Sé que acordamos no contactarnos, pero necesitaba decirte algo. No espero respuesta. Solo necesito que sepas esto. Tenías razón, en todo. Pasé este año reflexionando sobre mis decisiones, sobre cómo traté a las personas, sobre quién me convertí. Estoy en terapia ahora, trabajando en mis problemas. No estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que finalmente entiendo el daño que causé. Te deseo lo mejor. Adiós». Leí el mensaje 2 veces. No sentí triunfo ni satisfacción, solo una sensación de cierre definitivo. «¿Quién era?», preguntó Elena. «Daniela. Un mensaje de despedida, creo. ¿Vas a responder?». Miré el mensaje una vez más antes de bloquear el número. «No. Algunos capítulos necesitan terminar sin un epílogo compartido». Elena asintió comprensivamente y tomó mi mano mientras caminábamos hacia el auto. 6 meses después de esa noche, Elena y yo nos mudamos juntos a un departamento que elegimos y compramos como socios iguales. No hubo drama, no hubo expectativas poco realistas, no hubo manipulación. Solo 2 personas construyendo una vida juntos. Ocasionalmente, cuando pasaba frente a lugares que había frecuentado con Daniela, recordaba fragmentos de esa relación. Pero los recuerdos ya no dolían. Eran simplemente lecciones aprendidas, cicatrices que me recordaban mi crecimiento. Mónica me contó, meses después, que Daniela había cambiado completamente. Trabajaba a tiempo completo, vivía sola en un departamento modesto, había cortado contacto con las amigas que la habían usado y que ella había usado. Aparentemente, estaba reconstruyendo su vida desde cero, con humildad y trabajo real. Dice que fue lo mejor que le pudo pasar, me contó Mónica. Tocar fondo la obligó a mirarse en el espejo y no le gustó lo que vio. Me alegro por ella, respondí honestamente. Todos merecen la oportunidad de crecer. Y era verdad, no guardaba rencor.
La rabia y el resentimiento que sentí durante meses se habían transformado en indiferencia saludable. Daniela era simplemente alguien que había sido parte de mi pasado, una persona que me enseñó valiosas lecciones sobre lo que no quería en una relación. Elena se convirtió en mi socia de vida en todos los sentidos. Abrimos nuestra firma juntos, combinando su genio arquitectónico con mi experiencia en ingeniería. Los proyectos llegaban constantemente, y nuestra reputación crecía no por ostentación, sino por trabajo de calidad. Una tarde, mientras revisábamos planos en nuestra oficina, Elena me hizo una pregunta inesperada. ¿Alguna vez te preguntaste por qué aguantaste tanto con Daniela? Todo el tiempo. Supongo que confundí el sacrificio con el amor. Pensé que si daba lo suficiente, eventualmente sería correspondido. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor real no requiere que te vacíes para llenar a otra persona. Requiere que dos personas completas elijan construir algo juntos. Elena sonrió y volvió a los planos, pero tomó mi mano sobre la mesa, un gesto pequeño que significaba todo. 2 años después de aquella noche humillante en el restaurante, me di cuenta de que Daniela me había hecho un favor. Al mostrarme su verdadero ser, al humillarme públicamente, al empujarme fuera de su vida en busca de alguien mejor, me había liberado de una prisión que yo mismo había construido. Nunca volví a verla. Nunca volví a buscar información sobre ella. Su vida siguió su curso, y la mía siguió el mío. 2 trayectorias que se habían cruzado brevemente antes de separarse para siempre. Y mientras miraba a Elena concentrada en su trabajo, riendo ante un error tonto en los cálculos, ofreciendo ideas brillantes para resolver problemas complejos, supe con certeza absoluta que había encontrado lo que Daniela nunca pudo darme. Una compañera real. Algunas historias no terminan con venganza dramática o retribución poética. Terminan con la simple realización de que mereces mejor, y la decisión consciente de construir ese mejor con tus propias manos. Daniela buscó a alguien que le diera la vida que creía merecer. Y al final, lo consiguió, solo que esa vida resultó ser muy diferente de lo que había imaginado, una de trabajo honesto, humildad forzada, y lecciones aprendidas de la manera más dura. Yo también conseguí la vida que merecía. Una vida de respeto mutuo, amor genuino, y éxito construido sobre cimientos sólidos de integridad y esfuerzo compartido. Y mirando atrás, no cambiaría nada. Porque cada humillación, cada manipulación, cada momento doloroso con Daniela me había llevado exactamente a donde necesitaba estar. ¿Has vivido alguna vez una situación donde alguien te menospreció por no cumplir sus expectativas materiales? ¿Cómo manejaste esa situación? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato.